Gente, hoy veremos los 10 universos más estúpidos de la ficción. Esos universos en los cuales te irritan no solo los personajes principales, sino muchas veces el funcionamiento de su sociedad. Son muy estúpidos. Desde el peor universo de superhéroes hasta el universo más furro demoníaco de toda la ficción, Boku no Hero. Y vamos a empezar suavecito. No son tan estúpidos, aunque tienen algunas cositas. Vamos así de primeras. Hablemos de la discriminación en Boku no Hero. No tiene sentido. Ojo, no me refiero a la discriminación a alguien que tiene la cara de un váter o del flux que utilizas para limpiar el váter. No, el bullying hacia esa gente, ¿qué carajo sería normal? ¿No me voy a reír de un tío que tiene la cara del váter? Pues obviamente sí. Pero bueno, ahora en serio. Me refiero al bullying a la gente sin queer. Nacer sin queer en Boku no Hero es una bendición. Y seguramente te estarás preguntando por qué. Bueno, fijaros en la clase de Deku. Clase antes de la UA. ¿Me estás diciendo que un pavo que literalmente su poder es que se le salen los ojos como si fuera un maldito caracol tiene derecho a hacerte bullying a ti, a una persona normal? Hay muchos queers de Boku no Hero que es literalmente como ser un mutante en Futurama y precisamente esos bien no se veían. Así que teniendo eso en cuenta, que la mayoría de poderes no valen para nada, me deforman físicamente, pues prefiero nacer sin queer. Sí, hay algunos buenos, pero estadísticamente hablando te va a tocar el malo. Pero esto es lo de menos. Vamos a hablar de la UA, o las escuelas para héroes, mejor dicho, y cómo son una basura. De primeras, las pruebas de acceso no tienen sentido, ya que no contemplan demasiadas variables, donde un queer podría ser útil, y además los queer sabemos que evolucionan con el tiempo y entrenando, así que hacer un examen de esa manera no tiene ningún tipo de sentido. Hay queers que pueden valer para detener incendios, hay queers que pueden valer para salvar a la gente en el mar, hay queers que pueden valer simplemente para la pelea. No sé, hay demasiadas variables y no las contemplan. Pero dejando esto de lado, ¿para qué sirven en sí estas escuelas? Sí, tienen una función de escuela normal, hasta ahí todo bien, es una escuela normal, no nos vamos a quejar. Pero para entrenar a los queers no están bien planteadas. Al final sería casi mejor que, por ejemplo, tus padres te entrenaran, ya que de manera general tu queer va a tener que ver con la genética de tus padres, una mezcla de los dos, una combinación rara, de manera general, así que te entrenaran tus padres, a lo mejor sería más inteligente. O si quieres crear una academia, en vez de hacerlo generalista, hacerla especialista. Crear una academia que sea de control elemental, los que controlan el hielo, el fuego, el aire, no sé qué, la electricidad. Otra para rol de support o apoyo, de salvación. Y por última, una de que aumenta las capacidades físicas, ya sea fuerza, velocidad, resistencia o lo que sea. Se podrían hacer más. Ya entendéis mi punto. No tiene sentido que sean academias tan generalistas. Y además, técnicamente, estas academias también deberían servir para enseñar valores. Y teniendo en cuenta que de ahí han salido Mineta, un acosador sexual, y Bakugo, básicamente un bully que sigue siendo un bully aún cuando acaba la escuela, pues ¿qué quieres que te diga? Literalmente no valen para nada. Pero sigamos, que si no me alargo mucho y aún quedan unos cuantos puestos. Kimetsu no Yaiba. ¿Y por dónde empezar? Empecemos por los cazadores de demonios. ¿Por qué carajos son una organización clandestina? Cuando por lógica lo mejor sería una organización pública, tipo una policía especial, por así decirlo. Vamos a explicar esto. De primera, si fueran público, la gente sabría que hay un peligro, sobre todo por la noche, y que estar solo en sitios aislados es peligroso, porque literalmente te pueden comer vivo. Por lo tanto, la gente volvería a su casa o a zonas seguras. Ahora profundizaremos en eso de zonas seguras. De esa forma, los demonios no podrían alimentarse tanto y no serían tan poderosos, sobre todo impidiendo que se alimenten de mujeres o niños. Además, al ser pública, mucha más gente podría hacer el examen de cazador. Mucha más gente aprendería a usar la respiración, se crean diferentes estilos de respiración y básicamente tendrías un ejército. Y podrías tener a guardianes en ciudades importantes o incluso guardias fronterizos entre pueblos. De esa manera, todo sería mucho más seguro. Quizá el único problema sería el suministro de espadas Nichirin, eso te lo puede comprar, pero bueno, habría otras soluciones. Pero es que lo peor de todo es que distinguir a un demonio es asquerosamente fácil. Si sospechas de alguien de la ciudad, simplemente habría que obligarlo a salir al sol durante el día, o incluso que fuera obligatorio salir al menos durante un rato al sol. De esa manera podrías saber si hay demonios escondidos en tu ciudad. Además, sería más o menos fácil crear zonas seguras. Recordemos que los cazadores tenían demonios encerrados gracias a la planta de la glicina. Si esta organización fuera pública, tendría muchos botánicos, expertos en plantas trabajando para ti, que podrían hacer que esta planta se reprodujera mucho más y crear zonas seguras en las ciudades o literalmente proteger las ciudades como tal. Así la gente estaría segura de noche y, como ya he dicho, los demonios no se alimentarían. Además, sabemos que con la glicina se pueden crear venenos que afectan a los demonios y los debilitan, así que aunque no hubiera espadas Nichirin, habría maneras de más o menos defenderse, al menos contra los demonios débiles. Pero si hablamos de estúpidos, hablemos de Muzan. Al final los otros demonios pues no tienen tanto la culpa de que su jefe sea un gilipollas. Cuando tienes un jefe imbécil no te queda otra. Así de primeras, es un tío que ha vivido cientos y cientos de años y tiene la peor organización jamás creada en la historia de la ficción. De primeras son muy pocos demonios. Están las lunas superiores y las inferiores, y algún que otro demonio random, pero con cero organización. Cada uno hace lo que le sale de las pelotas. Ni siquiera se reúnen. Es algo muy poco habitual. Si no recuerdo mal, cuando se reúnen las lunas superiores hay un comentario o algo así como hacía siglos o cientos de años que no nos reuníamos todos. Y es en plan, tío,
¿Para qué tienes una organización si ni siquiera te reúnes, tío? No te pido que sea todos los años, sois seres técnicamente inmortales al paso del tiempo, pero al menos como las Olimpiadas, cada 4 añitos, para hablar un poquito. Pero no estaban organizados. Literalmente había una luna inferior que vivía en una montaña aislada con su familia artificial montada. Así que así de primeras, la organización horrible. Pero, por ejemplo, el ni siquiera meter humanos a tu organización que te podrían servir para obtener información del mundo diurno, ni hablemos. Porque si hubiera tenido humanos metidos en su organización, Muzan se hubiera evitado el 99% de sus problemas. Y pasemos a los otros puestos, que si no estábamos aquí todo el día. Goblin Slayer. Y esto lo voy a dejar bastante claro. Los goblins son la entidad más peligrosa de este universo, pero con diferencia. Y aquí no me baja nadie, por mucho que existan dioses oscuros, adoradores de esos dioses, trolls, demonios, todo lo que tú quieras. Da igual. Los goblins son mucho más peligrosos. ¿Y por qué? Bueno, te lo voy a explicar. Sí, pueden parecer que son técnicamente solo niños traviesos y que no son muy inteligentes, aunque con esto no estoy muy de acuerdo. Porque en el momento que tienen un líder más o menos decente y sale uno cada 2 minutos, los tíos son capaces de armar planes muy buenos. Son capaces de emboscarte dentro de sus cuevas creando otros túneles en el interior de sus cuevas. Son capaces de utilizar escudos de carne para protegerse de ataques a distancia. Algunos son capaces de aprender no solo a hablar lenguaje humano, sino que incluso a leer, aprender a minar. Incluso un grupo intentó construir una refinería para crearse armaduras extremadamente tochas. Pueden surgir chamanes, es decir, goblins con magia. Campeones goblins grandes, enormes y que saben luchar muy bien al punto de poner en aprietos a aventureros de rango plata. Es alguien ya bastante poderoso. O incluso paladines goblins que estarían a nivel de aventureros rango platino, que son los top tier del verso. Y ya digo, los goblins son la entidad más común del universo. Y lo peor de todo es que ni los ejércitos ni los aventureros suelen cazar a estas entidades, porque según ellos no dan ni fama ni dinero, lo cual es mentira. ¿Por qué? Porque el Goblin Slayer es el claro ejemplo de que sí, existen paradas y canciones en su honor. Tema de dinero, pues el Goblin Slayer no se ve que lo pase tan mal, que vive bastante bien. Quizá no se cumplen muchos caprichos, tío, no le falta de nada técnicamente. Así que esto también sería mentira. Pero es que incluso personajes que son considerados leyendas dentro de su universo, como puede ser la doncella de la espada, tiene miedo de los goblins. Sí, por lo que le pasó en un pasado, pero si incluso una santa sabe que los goblins son peligrosos de verdad, que atacan aldeas, si atacas a las aldeas afectas a la agricultura y ganadería, si afectas a la agricultura y la ganadería afectas a la economía de todo un reino, porque son lo básico. Sin comida no se puede hacer absolutamente nada. ¿Y me estás diciendo que los goblins no son una prioridad en este universo? ¿A quién le cabe en la cabeza? Deberían ser la prioridad número 1. Los goblins son un auténtico peligro. ¡Ey! Si te está gustando el vídeo, ya sabes, dale like, suscríbete y dime qué universos deberían estar para una parte 3 de este videito. Tengo ya 2 o 3 puestos, pero la verdad es que son vídeos complicados de hacer, así que déjame tu opción en los comentarios. Jujutsu Kaisen, los hechiceros más idiotas. Primero empecemos por la academia de hechicería. No vale para nada, es inútil. Que os diré, de manera general, las academias en la ficción no valen para nada. De primera, muchos hechiceros lo son porque su familia lo es. Por lo tanto, su técnica maldita está relacionada con la de su familia, ya que es un tema casi genético. Así que sería muchísimo más práctico que te entrenara tu abuela, tío, padre, quien sea, que te enseñara. Y punto, no hace falta una academia para adquirir experiencia. Y sobre todo, ese familiar ya sería un hechicero con experiencia. Y para los que no son de ninguna familia, sí que puede parecer de mayor utilidad. Pero viendo que en general los personajes apenas aprendieron en la escuela y aprendieron sobre todo, ya sea por sus compañeros o por directamente la práctica, por así decirlo, es mejor casi tener una figura de entrenador independiente más que el de una escuela. Sería mucho más económico y práctico. Así que en general la academia no vale para nada más que para ser un sitio donde te puedas reunir. Por otro lado tenemos a Yuki y a Geto con sus respectivos planes para acabar con las maldiciones. Ambos eran planes bastante cuestionables. Yuki queriendo acabar con la emisión de energía maldita o Geto queriendo cometer pues literalmente un genocidio. Pero llamarme loco, ¿no habría sido un intento quizá mucho más ético, entre comillas, y quizá algo más práctico? Por ejemplo, suministrar de manera escondida antidepresivos a gran parte de la población japonesa. De esa manera, aunque no acabaras con las emociones negativas, sí que estarías disminuyéndolas. Por lo tanto, las maldiciones, sobre todo a la larga, serían menos fuertes, ya que si hay menos emociones negativas, menos acumulan, maldiciones más débiles se tienen que generar. No acabarías con las maldiciones, pero como guerra estratégica no lo veo nada mal. También, no sé, mejorar las condiciones en general de la población, que algún hechicero se convierta en presidente y haga buenas leyes. Llámame loco, no lo veo tan mal plan. También tendríamos a los ancianos. Ya sabéis, estos tíos que odiaban a Goyo y compañía. Entiendo un poco que se alegrarán cuando Goyo se fue a la mierda, ya que este les tocaba bastante los huevos. Pero a ver, genios. Una, tenéis a Kenjaku por ahí dando vueltas, que consiguió derrotar al hechicero más poderoso. Y sí, es verdad que mandasteis a Yuta para que matara a Itadori, pero no salió muy bien. Quizá es demasiado pronto para alegrarse, porque si alguien acaba con el más poderoso, eso quiere decir que puede llegar a ser más peligroso que el más poderoso y puede estar en tu contra.
Sukuna, así que quizá alegrarse no era del todo una buena idea, más sabiendo que tanto Kenjaku y Sukuna son un poco ratas traicioneras. Y obviamente si tenemos que hablar de idiotas tenemos que hablar del clan Zenin. No es que solo llevaron el machismo a nivel extremo para después ser papeados por una mujer, sino que en pleno siglo XXI seguían aplicando la de las monarquías europeas, es decir, arrimarse a la prima. Ya me entendéis. Por cierto, Gojo es probablemente el personaje más subnormal de toda la serie, ya que Ge ha confirmado hace poco que básicamente Gojo perdió contra Sukuna por confiado, que podría haberle ganado en la pelea final y hubiera evitado pues todos los problemas que tuvieron después para acabar con él. Aún después de haber acabado el manga, Ge aún está arruinando más al personaje. Eso sí que es odio del bueno. Y ni hablemos del plan contra Sukuna después de que Gojo perdiera. En vez de organizar una mejor táctica, no sé, por ejemplo, combinando la expansión de dominio de Higuruma más después a Ui para que lo llevara a un sitio estratégico, su espada para que después otros personajes cogieran a Sukuna, lo movilizaran, aunque se tuvieran que sacrificar, y Higuruma lo atravesara, por ejemplo, no, decidieron básicamente ir por turnos como una fila en el supermercado y ya está. Completamente subnormales. Harry Potter. Como siempre, cuando menciono este universo, hablo de las películas, no los libros, que este fandom siempre te saca la excusa de que los libros está todo bien explicado. No lo sé, no me los he leído y no me importan. Empecemos por los Muggles. ¿De verdad me quieres decir que con todos estos años conviviendo con los magos que revientan partes de la ciudad, de ciudades importantes, simplemente peleando entre ellos, no existe ni un puñetero gobierno que haya dicho, uy, aquí hay gente rara que va con un palo que se sacan del culo y crean básicamente bombas? No sé, ¿sabes? Quizá deberíamos hacer algo en contra de ellos. Y me diréis, no, pero es que a las criaturas mágicas no las pueden ver, o a muchas no, y los magos tienen pócimas, hechizos de borrar la memoria. Chico, hay mucha gente, ciudades muy pobladas, y en la época sobre todo de Harry Potter ya hay bastante tecnología para dejar evidencia grabada de lo que está pasando, y nadie se ha dado cuenta. Esto ya hace a los muggles bastante estúpidos, pero los muggles en general salen bien parados en este universo porque literalmente se podían papear a los magos de Harry Potter con un par de bombas y unas pistolas. Ahora vamos a hablar de los verdaderamente estúpidos, los magos. Así de primeras, sí, mucho racismo hacia los muggles, que son inútiles, no tienen magia y todo lo que tú quieras, pero los magos son unos malditos parásitos de la tecnología humana, ya sean trenes, coches o cualquier cosa mínimamente moderna. Muchos levios hay hechizos mierdosos, pero de mecánica sabemos cero, y además los magos tenemos la bomba atómica, así que a callar. Pero hablemos de los peores, los padres magos. En el mundo mago no deben existir los servicios sociales, porque si no, ninguno tendría la custodia de sus hijos. ¿Quién en su sano juicio envía a su hijo a Hogwarts? O prácticamente cualquier academia, porque tienen pinta de que todas son parecidas. Sí, una escuela muy famosa y todo lo que tú quieras, pero parece más un reformatorio para criminales de guerra. Todos los años pasa algo, que si un troll, un basilisco, odio intenso entre las diferentes casas, pero odio estamos hablando no de bullying, sino que de manera canónica podría haber un genocidio entre escuelas, escaleras que se mueven y te podrían aplastar, hechizos peligrosos, el deporte más peligroso jamás creado en toda la ficción, te puedes caer de cientos de metros. Sí, te podrán arreglar los huesos con un hechizo, si te salvan a la caída, pero el trauma que te deja por mucho que te curen romperte todos los putos huesos, a ver quién te lo repara. Y de manera canónica, podrías ser tú un mago, un chaval o una chavala que se liga a otro mago o maga, vamos a ser aquí inclusivos, y cuando va al baño a completar la misión, de manera canónica te podría estar espiando el fantasma de una adolescente que fue asesinada hace años en un puñetero baño. El trauma que deja eso es impresionante. Si es un tío, no se lo vuelva a empalmar en la puñetera vida. Y bueno, si hablamos ya del rey de estúpidos, es decir, de Voldemort, ¿qué quieres que te diga? Solo por comentar así un poquito, los Horcruxes, ¿hacía falta que estuvieran en lugares tan súper cantosos? ¿No iría más fácil coger uno, tirarlo en mitad del desierto del Sáhara, otro en mitad del mar, en mitad del Amazonas? Yo qué sé, colgar alguno de una nave espacial y que lo envíen a la puñetera luna. ¿Hacía falta que estuvieran en lugares específicos? No era muy listo. El no tener nariz impide que te llegue el oxígeno al cerebro, supongo. Star versus las fuerzas del mal. ¿Y qué puede salir mal si le das una bomba nuclear a una niña hiperactiva? Pues absolutamente todo. Pero vamos a ver. Empezamos fuerte con una de las monarquías más disfuncionales de toda la ficción, los padres de Star, ya que tienen la tradición de que a los 14 años la princesa recibe su varita mágica, con la cual puede hacer prácticamente de todo y sin ningún tipo de aprendizaje. Pero ojito, tranquilos, los reyes tienen la mejor decisión de la historia de la ficción. Básicamente enviar a su hija a la tierra con unos desconocidos sobornándolos con dinero. Sí, muy buena elección. Y es verdad, técnicamente te evitas que acabe con el reino. Pero hay un problema, Star es la próxima reina, algún día tiene que volver, y enviarla a practicar a un sitio donde no existe la magia no parece lo más inteligente. Así de primeras, cuando vuelva va a hacer un desastre. Y luego tenemos también que los humanos del mundo normal de la Tierra ven a Star transformar a su profesora en orcos, a ella misma convertirse en una mariposa cachonda que secuestra a hombres, y nadie hace absolutamente nada. Por lo menos una prohibición de la varita, decirle, hey chica, no traigas más eso a clase, por lo menos. No, ni eso. Y mira que puso en problemas a la Tierra, ya que atrajo monstruos y todo tipo de entidades, poniendo en peligro a todo el mundo. Pero sin duda tenemos que hablar de los Inhumanos, los cuales son unos racistas
racistas de manual. Quiero decir, literalmente tienen festividades que son de odiar a los monstruos, como el Día de Monstruos. En cambio, su monarquía no solo se lleva bien el reino infernal, el reino de los demonios, o incluso Star de manera canónica salió con el príncipe del infierno. ¿Qué diferencia hay entre monstruos y el príncipe del infierno? Sí que vienen de diferentes sitios, pero no me jodas, para un racista es lo mismo, da igual de dónde vengan. Uno de los personajes más estúpidos de toda la serie es Eclipse. Como le ponen cachonda a los monstruos, decida echar a todos los humanos de sus casas para hacer a los monstruos. Sí, básicamente se marcó la de un comunista, expropió tierras. Y esto obviamente provocaría problemas, cuales básicamente fue una guerra racial entre ambas partes. Que sí, que las tierras originalmente eran de los monstruos. Me la suda, los humanos de ahora no tienen ninguna culpa. Pero lo peor de todo fue que al final de la serie no solo dieron la razón a Toffee como villano, sino que dijeron que el racismo era bueno, ya que Star decidió acabar con todas las criaturas mágicas de este universo, y la mayoría de lo peor es que básicamente lo aceptó. Aceptaron su muerte, un genocidio así porque sí, además de fusionar dos mundos, los cuales no casaban muy bien, como la Tierra con los humanos y los monstruos. Pero bueno, como de eso no vemos demasiado, lo dejamos ahí. Y otros grandes retrasados de este universo son las mujeres. Y ojo, no lo digo yo, no entiendo la razón por la cual todos los personajes femeninos de este universo mojaban las bragas por Marco. Quizá no nos lo dijeron, pero tenía algún poder, algún quirk de soltar feromonas. Para mí esa teoría es completamente canónica, no sé qué pensaréis vosotros, pero vayamos con el siguiente. Idiocracy. Y sin duda el top 1, porque además aquí la estupidez está completamente justificada. Básicamente en esta película, por resumirlo, los inteligentes no se reproducen, porque están esperando el momento perfecto para tener hijos. Alerta spoiler, nunca hay el momento perfecto, siempre existe un pero, así que se esperaron para siempre y no tuvieron hijos. Y los idiotas tienen decenas y decenas de hijos. ¿Qué pasa? Nuestro protagonista era un militar promedio que básicamente acabó en un experimento de hibernación junto a una señora de caricias por dinero, y por un fallo, por así decirlo, acabando 150 años en el futuro. Claro, esa tendencia de que solo los idiotas se reprodujeran se mantuvo en el tiempo. Por lo tanto, la genética a la larga fue bastante peor, por así decirlo. Literalmente, por ejemplo, todos los programas van de darse golpes en las pelotas. No saben tener un sistema de recogida de basuras y todas las ciudades están llenísimas de mierda al punto de que se cubren monumentos nacionales de los Estados Unidos. El lenguaje involuciona tantísimo que es una mezcla entre insultos y alguna que otra palabra suelta. Todos los políticos son básicamente famosos ex luchadores de la UFC o la WWA o este tipo de shows espectáculos. El sistema judicial te podía encerrar por hablar como un marí, ya sabéis cómo termina la palabra, porque se conseguía hablar correctamente. Y nuestro prota se fugó de la cárcel por decir que no tenía que estar ahí, que había sido un error. Pero lo peor de todo y la estupidez más grande es que básicamente todo estaba controlado por una empresa de bebidas energéticas, por Coca-Cola 2.0. Y la gente no bebía agua, solo bebía esa bebida energética, y lo peor de todo es que regaban todo con esta bebida. Los cultivos y la diabetes estaban auténticamente jodidos. El universo con más idiotas de toda la ficción, porque nuestro prota, cual era bastante tontillo, era considerado un genio por saber sumar 2 más 2 y saber mínimamente de economía. Zate no Yusa, o más conocido como el héroe del escudo. Básicamente este universo es un isekai, lo cual ya es bastante malo, pero a diferencia de muchos isekais, aquí no solo va nuestro protagonista a otros mundos, sino otros 3 personajes, los 4 héroes, y cada uno tiene un arma mágica típica. Y por alguna estupidez, por alguna razón, la cual nos enteraremos que después fue por culpa de la iglesia, odiaban al tío del escudo. Personalmente lo veo un sinsentido. Si tuvieras que elegir a un tío para protegerte, ¿a quién ibas a escoger? ¿A un lancero? ¿A un arquero? ¿A un espadachín? Pues no, vas a coger a un tío que tiene un escudo, tendrá habilidades defensivas obviamente, que además en su caso también tiene habilidades ofensivas, pero sobre todo defensivas. Es lo mejor para proteger a la gente. Pero es que además de odiarlo, insultarlo e incluso ponerle las cosas difíciles, la princesa decidió estafarlo. No solo robándole todo su dinero y haciendo que se lo gastara en tonterías para ella, sino que además lo acusó falsamente de agresión. Ya sabéis de qué tipo de agresión estoy hablando, y todo el mundo decidió creerla. Lo más gracioso, ¿sabéis qué es? Que al final todos los héroes acaban siendo engañados por esta chica, pese a saber ya que la tía, bueno, no es muy digna de tu confianza. Pero ya sabéis el dicho, tiran más 2 tetas que 2 carretas, y es una realidad. Pero sabéis que lo peor, que según van pasando los capítulos de la serie, se demuestra que los otros 3 héroes son inútiles. Por ejemplo, el de la lanza plantó una semilla para alimentar a un pueblo, pero no se dio cuenta de que era una semilla de un monstruo, así que Naofumi, el prota, el héroe del escudo, los tuvo que salvar. El héroe espadachín mató a un dragón, pero no lo enterró, dejó el cadáver por ahí tirado, lo que provocó una epidemia, y el héroe del escudo fue el que los tuvo que salvar. Sí, era el tío que iba solucionando todos los problemas, y aún así lo discriminaba. Que sí, que es verdad que luego se explica que todo fue por culpa de la iglesia, de los 3 héroes que odiaba al héroe del escudo y todo lo que tú quieras, pero la iglesia es que también son retrasados, porque técnicamente querían el poder, pegar un golpe de estado y todo lo que tú quieras, pero espérate a que los héroes hagan su trabajo y te salven de las oleadas. Ya después pegas el golpe de estado que tú quieras, pero primero asegúrate por lo menos mínimamente de tu supervivencia. Después ya hablaremos de lo
golpes de estado. Pero ¿sabéis quién es retrasado en este universo y muchas veces no se plantea? Es Naofumi. Naofumi a lo largo de toda la serie se dedica a comprar bastantes esclavas. Teniendo en cuenta que el tío no es un mal tío, habría que explicarle lo que es la ley de la oferta y la demanda. Es decir, por mucho que tú estés en contra del esclavismo, porque él las trata bien, incluso técnicamente les plantea liberarlas muchas veces o liberar a la gran mayoría, él solo está manteniendo el sistema de la esclavitud. Si tú compras de un producto, es decir, si tú tienes demanda de un producto, va a haber uno que te lo va a ofrecer. La ley, la oferta y la demanda. Pero Naofumi no es capaz de enterarse de esto, que él solo mantiene. Literalmente es un cliente VIP. Entre otras muchas cosas retrasadas de este universo. Star Wars. Y vamos a separar las estupideces por República, Imperio, los separatistas. Empecemos por el Imperio. Y por lo más obvio, ¿no? La estrella de la muerte. Gastarte miles de millones para esto es estúpido. Hubo gente que hizo el cálculo de cuánto se gastaron, teniendo en cuenta el precio del acero. Sí, una locura. Pero vamos, construir una nave que puede destruir planetas no es inteligente, por mucho que lo pueda parecer. Porque de primeras, sí, si te cargas un planeta, la gente de otros planetas tendrá miedo, pero sobre todo se van a querer rebelarte contra ti. Y además, si el diseño es pésimo y tiene literalmente un agujero que dice entra aquí y destruye mi nave, pues es estúpido. Pero si es que además lo haces 2 veces, aún eres más estúpido. Es cierto que hubieron voces contrarias dentro del Imperio para que este plan no se hiciera, y lo que propusieron era básicamente crear una flota enorme de destructores estelares o superdestructores. ¿Cuál era mucho mejor plan? Porque si tienes cientos de planetas, mejor dicho, ocupas una galaxia y tienes planetas de una punta a otra, tener muchas naves y poder repartirlas es una manera mucho más eficiente de controlar a la gente. Pero personalmente creo que hay un peor plan incluso que este, y es el de dejar de usar clones. Y es que Palpatine dejó de utilizar los clones, principalmente porque eran bastante caros, pero siendo sinceros, los clones estaban asquerosamente rotos. Quiero decir, eran Jango Fett en potencia, y Jango Fett estaba roto, un cazarrecompensas legendario. Además, se podían especializar en diferentes campos de la guerra, ya sea guerra más táctica, relámpago o lo que fuera. Pero Palpatine decidió dejar esto de lado, contratar a gente random con entrenamientos bastante cuestionables, y además empeoró las armaduras. Y las armas, sí, las armaduras de los Stormtroopers son peor que la de los clones. Son más baratas, de peor material, cubrían menos de los blasters. Sí, que Palpatine se pensaba que ya no tenía enemigos, pero los enemigos siempre vuelven, sobre todo si eres un tirano, tío. La verdad es que no fue una buena jugada, y quedarían 1000 cosas a comentar, pero pasemos a la República. Así de primera, la República es la OTAN de Star Wars. Mucho hablar, mucha burocracia, pero son unos inútiles lentos para enviar ayuda, moralistas de los huevos que realmente eran casi tan tiranos como el Imperio. Así de primeras, permitían la esclavitud y negociaban con planetas que permitían la esclavitud o cosas incluso peores. También, el colocar a Jedi, que técnicamente son una especie de monjes artistas marciales pacifistas como tus generales, no es buena idea. Ojo, quiero decir, utilizarlos como soldados especiales para acabar con grupos de élite, ok, no es mal plan, pero utilizarlos como generales no es buena idea. Sobre todo cuando tenías gente como Tarkin, mucho mejor general que la gran mayoría de Jedi. Iba a quejarme de la corrupción, pero son políticos, esto no es estúpido, más bien es realista. Así que pasemos a los buenos de esta serie, los separatistas, los gigachás de Star Wars. Literalmente las razones por las cuales se querían independizar son completamente lícitas. Se quejaban básicamente de los impuestos y de la burocracia y que había una corrupción de cojones. Esto lo digo, aunque lamentablemente acabaron siendo tan corruptos y hijos de puta como la República, pero técnicamente sus motivos eran lícitos. Aunque lamentablemente eran tan estúpidos que no se dieron cuenta que eran literalmente piezas de ajedrez utilizadas por el Conde Dooku, que a su vez este era utilizado por Sidious Palpatine, que estaba jugando a 2 bandas. Así que todo lo que hicieron fue planeado por otro, que no estaba de su lado en realidad, simplemente los utilizaba para que hubiera una guerra. Así que sí, un poco tontos. Happy Hotel, así de primeras, es el universo más homófobo de la historia de la ficción. Si eres gay, bi o te gustan los furros, vas a acabar en el infierno. Y esto no lo digo yo, es que la propia serie nos lo ha demostrado de manera canónica. Pero dejando esto de lado, que al final es una tontería, vamos a hablar de por qué son estúpidos. De primeras, Adam tiene razón, y para que un personaje como Adam, el cual es retrasado, tenga razón, está mal la cosa. Si estás en el infierno es porque no aprovechaste tu oportunidad de redimirte. Y es verdad, es así. Todos los pecadores que vemos en el infierno se merecen estar ahí, ya sean porque son asesinos, son traficantes de armas o cualquier otro tipo de crimen horrible. Los planes de Charlie, la prota, son una auténtica mierda. Básicamente Charlie es la típica niñita mimada millonaria que se cree la Justice Social Warrior, que tiene que luchar por los pobres, porque no es que sean malos, es que su situación socioeconómica es lo que les lleva a robar. Pero si están abusando de una niña, no, es la situación socioeconómica. Es literalmente eso. Los pecadores no se merecen una segunda oportunidad y obviamente se merecen estar ahí. Además que los planes de redención de Charlie dejan que desear. Pedir disculpas, hablar de tus sentimientos cuando técnicamente eres un asesino, ¿qué quieres que te diga? Me parece poca cosa. Pero una de las estupideces mayores, que me parece que es algo en conjunto para toda la serie, salvo para un personaje, es que nadie es capaz de darse cuenta de que Bucky es un ángel. Ni su novia Charlie, que le comía todo el coño durante las noches, fue capaz de darse cuenta. Pero en cambio, Camila, una random que la habrá visto de lejos como mucho, sí que fue capaz de darse cuenta.
cuenta. Nadie más, ni siquiera el propio Lucifer, que técnicamente también es alguien angelical, o lo fue en su momento, fue capaz de darse cuenta. Y sí que Camila, pero ¿por qué? Y además, no olvidemos de que Bucky debería haber sabido que los ángeles son débiles o se pueden herir gracias a sus armas, porque ella fue herida por un arma angelical y por alguna extraña razón se ve que le había dado amnesia, se ve que se había olvidado, se lo tuvo que explicar. Camila, esto es por parte del infierno. ¿Queréis saber algo? Que el infierno me parece la parte inteligente de este universo, porque la parte del cielo es mucho peor. De primera, ni siquiera los mismos ángeles saben que pueden ser dañados con sus armas. ¿Qué acaso no entrenan? ¿Entrenan con armas de madera? ¿No hacen absolutamente nada de verdad? No sé, me parece una estupidez tremenda. Además, sabemos que tanto Adán como Sera, por ejemplo, tienen miedo a una rebelión infernal. ¿Pero por qué? En ningún momento parece que ir del infierno al cielo sea algo fácil, sino que incluso el cielo tiene que abrir portales específicos para que personajes como Charlie vaya. Así que ¿cómo van a ir allí a rebelarse? Quizá Charlie en un futuro despierte un poder así, o Stolas de Helú a voz, no lo sé, pero yo así de primeras no le veo ningún sentido a ese miedo de rebelión. Más teniendo en cuenta de que los pecadores se pasan el día matándose entre ellos. Así que esto de que la población va aumentando, a mí alguien me lo tiene que explicar, porque no lo entiendo. La tasa de homicidios en ese universo tiene que ser bastante bonita. Pero sin duda, por lo que más retrasados para mí me parecen en el cielo, con bastante diferencia, es que ni siquiera ellos saben por qué la gente va al cielo. No lo saben, no tienen ni idea. ¿Sabéis que lo peor? Que aunque no lo saben, de manera canónica, la serie nos ha mostrado que sí que son los buenos quien va al cielo. Menos Adán, que es un poco capullo, los demás, por lo poco que vemos, sí que parece que son los buenos. O al menos las calles y todo está más aseado y no van cometiendo genocidios en mitad de la calle a diferencia del infierno. Así que deben estar los buenos ahí. Por lo tanto, nada de la serie tiene sentido. Pequeño apunte, esto está grabado solo con la primera temporada de Hazbin Hotel. Con la segunda temporada son mucho más imbéciles. Ahora resulta que Sir Pentium sí que sabe por qué estaba en el infierno, por lo tanto todos los demás pecadores deberían saberlo y Charlie debería haber preguntado cuál era su pecado, por así decirlo. Esto lo empeora mucho. Si sabes por qué la gente está en el infierno, puedes teorizar por qué la gente está en el cielo. Obviamente, puedes especular un poquito. Y Charlie en esta temporada es lo peor de lo peor. Es peor que Stan. Imagínate cómo está la cosa. Y no me pongo a decir más cosas porque si no el vídeo dura demasiado. Pero bueno, el punto de que este universo cada vez es más idiota. Pero bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Si así ya sabéis, like, suscribiros, todo eso. Y nos vemos con otros vídeos. Adiós.